Hola amigos, soy Lewis Black, estamos nuevamente aquí con un capítulo más de esta historia, El Día Final. Pero antes de eso me gustaría mandar un saludo muy especial para FF Reyes, que dejó su comentario en el video pasado y asimismo se suscribió, siendo una de las personas que aportó para que llegáramos al 1000 suscriptores, porque así es amigos, por fin hemos alcanzado la cifra de 1000 suscriptores y todo esto es gracias a ustedes. También un saludo muy especial para Dartrix Pardo, que ya lleva varios videos comentando y dando like. Todo este tipo de cosas hacen que yo me sienta más motivado para continuar con esta historia, trayéndola semana a semana. Así que muchas gracias. Recuerda que si quieres recibir un saludo o tienes alguna pregunta a la que quieras una respuesta, solo déjala aquí abajo en los comentarios. Yo me encargaré que la siguiente semana, subiendo el siguiente capítulo, tengas tu saludo o tu respuesta. Pero bien, sin alargarnos más, demos inicio con este quinto episodio, este quinto capítulo de la historia, El Día Final, que lleva como título Lazos. Los siguientes días tras la llegada de Jojo fueron difíciles, cada día esperando que la esterilización no llegara. Jojo dijo que tuve suerte, ya que si me hubiera golpeado unos centímetros más abajo, habría impactado de lleno mi rodilla, lo cual habría supuesto una fractura que difícilmente quedaría bien. El primer día, en mi tiempo libre, en el refugio, aprendí a leer mapas y cómo operar una radio a nivel básico. El segundo día fue la primera expedición de Jojo por suministros. Logró volver bastante rápido con un buen botín. El tercer día, además de algunos víveres, logró desacoplar un radio de policía y traerlo al refugio. Está de más decir que Carl estuvo más que feliz. El cuarto día, Jojo nos dijo que tiendas, mini supers y mercados locales estaban prácticamente vacíos, lo que significaba que tenía que aventurarse más a la ciudad, buscando comida. El quinto día, Jojo apenas pudo avanzar un par de cuadras antes de tener que volver a toda prisa, porque se topó con una horda de cientos de esas criaturas. Por suerte logró confundirlos, entrando por la parte de atrás de la casa de Carl. El sexto día, Jojo encontró un vehículo que sería ideal para viajar. Un Jeep Rubicon con pintura verde militar. Dijo que estaba a unas 9 cuadras en la calle Palma, lo cual ya es una distancia considerable, teniendo en cuenta que la cantidad de infectados se había incrementado. Ayer, en el séptimo día, haciendo mis tareas de vigilancia, logré escuchar una transmisión de radio. Era una familia. Decían que se dirigían al norte cuando la señal se perdió. La mañana de hoy, todo iba según lo planeado. Jojo había partido a su excursión por suministros hace poco más de 20 minutos, cuando... ¡Adelante, base! ¡Aquí el halcón milenario! ¡Aborten la misión! ¡Me encuentro volviendo! ¡Abran las compuertas! ¡Tengo compañía! ¡Repito, tengo compañía! ¿Qué carajo significa eso? ¡Rayos, Carl! ¡Abre las cerraduras! ¡Algo salió mal! Carl rápidamente accionó el mecanismo y solo unos segundos después apareció Jojo, quien corría a toda velocidad. Atravesó la puerta y, tomando una de las banderas de USA que Carl tenía en su pórtico, se tiró al suelo para luego cubrir su cuerpo con ella. Y justo a tiempo, ya que alrededor de una docena de esas criaturas aparecieron y comenzaron a golpear la cerca frontal y a empujar la puerta con una ferocidad atroz. Rápidamente subí al segundo piso y, tomando un frasco que contenía un montón de monedas, salí a la terraza y, cuidando de no ser visto, arrojé el frasco en dirección a la que en algún momento fue mi casa, golpeando lo que anteriormente era mi auto. El ruido fue suficiente para llamar la atención de aquellos seres, quienes ahora rodeaban la casa de mis padres.
Jojo aprovechó dicha distracción para entrar en casa. Al bajar nuevamente a la estancia pude encontrarla tomando algo de agua para recuperar el aliento. ¡Esos malditos! Está bloqueada la avenida principal y las calles adjuntas. Creí que no me habían visto, pero uno de ellos salió de abajo de un auto y ya saben el resto, comentó Jojo mientras caminábamos al sótano. ¿La avenida principal? Entonces el camino al centro de la ciudad está totalmente obstruido, dijo Carl frotando su barbilla. No necesariamente. Si doy un rodeo, unas cuantas cuadras más, podría... ¡No! Eso es muy arriesgado, interrumpió Carl abruptamente. Además, no sabemos si esas calles también están llenas de esas cosas. Los ánimos habían decaído. Si bien teníamos suficiente comida para un par de días, si se seguía repitiendo esto, tarde o temprano nos quedaríamos sin comida. ¡Malditos muertos! ¡Los odio! Mira que hacerme correr tanto y tan temprano, dijo Jojo quitándose lo que ella llamaba ropa de misión. ¡Tienes una habitación! ¡Úsala para cambiarte, demonios! ¡No lo hagas aquí!, le reclamó Carl. ¿Y qué? Está claro que eres un viejo de esos que no tienen maldad. Y Eric, bueno, es Eric. No me siento incómoda, pero si ustedes sí, pues está bien, me cambiaré de mi habitación. Levantó Jojo la ropa que yacía en el suelo y se dirigió a su habitación. Esa niña, te juro que si muero será por enojo que ella me provoque, refunfuñó Carl mientras tomaba asiento. Pues bien, tal vez esta noticia te haga cambiar un poco de parecer, pero creo que mi pierna ya está bien, ya podremos irnos de aquí, dije tratando de cambiar el ánimo del día. Pues esa sí es una buena noticia, muchacho. Ahora solo hay que conseguir el vehículo, cargar las cosas y marcharnos de aquí de una vez por todas. Parecía que Carl estaba animado. ¿Así que ya podremos largarnos? Vaya, piernas frágiles, comenzaba a creer que moriríamos quemados antes de ver tu recuperación, respondió desde la habitación Jojo, quien había escuchado todo. Luego de vestirse con una playera de Carl que le quedaba inmensa, nos reunimos los tres a planear cómo ir por el vehículo. Acordamos que, a diferencia de lo habitual, sería mejor ir de noche, ya que el jeep se encontraba convenientemente hacia donde no había tantos muertos. Asimismo, acordamos ir los dos, mientras Carl hacía los últimos arreglos para partir. Pasamos el resto de la tarde acomodando todo en cajas, separando lo que íbamos a necesitar y lo que no. Al estar empacando, vi aquellas 2 fotografías donde estaba Carl y las guardé en mi mochila. Había pensado en ir a mi casa por alguna fotografía de mi familia, pero desestimé la idea. Me parecía un sentimiento impropio de mí. El tiempo avanzó, se hacía tarde, y Carl nos sorprendió con una cena especial. Él la llamó la última cena de Carl Da Vinci, un chiste que aparentemente solo él encontraba gracioso. Era una pasta en salsa de chipotle con una guarnición de verduras al vapor con mantequilla y unas albóndigas. Era impresionante la habilidad de Carl de convertir comida enlatada en verdaderos manjares. Disfrutamos la cena, cuando recordé la fotografía de Carl, y un impulso casi inconsciente me hizo preguntar: Oye Carl, ¿cuándo es que nos vas a contar de esa chica, la de la foto, en donde estás con una guitarra? Dije para ser más exacto. Sí, cuéntanos, se ven muy groovies y muy buena onda, dijo Jojo mientras hacía el símbolo de amor y paz. Carl sonrió levemente y levantó su mirada, como conectando con aquel recuerdo. Su rostro se relajó, dejó atrás la tensión habitual y sus ojos brillaban mientras se cristalizaban. Oh, su nombre era Morfly.
Con una alegría y nostalgia palpable, Carl comenzó a relatarnos la historia. Fue en Woodstock cuando me había peleado con mi padre porque no me había permitido asistir al festival, pero apenas descuidó la puerta y me escapé. Fui a donde Sweeney, mi mejor amigo. Estaba con su novia Tandy. Teníamos los boletos y Sweeney había tomado el Vista Cruiser de su madre. No lo pensamos mucho y nos dirigimos al festival. Llegamos justo a tiempo para ver la presentación de Jimi Hendrix. Oh muchacho, nunca has oído nada igual. Pero lo mejor era la gente. Una marea de amor y buena onda a donde sea que miraras. La música y la paz y los porros. No pudimos resistirnos a soltar una risa. Fueron los mejores 3 días de mi vida. Y justo cuando pensé que todo había acabado, todos los hermanos y hermanas estaban recogiendo sus cosas. Fue ahí cuando la vi. En medio de todo, bañada por un rayo dorado de luz, volando una cometa con el dibujo de una mariposa. Era un ángel. Su cabello negro y largo, sus ojos verdes, su piel blanca. Era como un ángel. Yo llevaba una guitarra que Sweeney había ganado en un juego de póker la noche anterior. Se suponía que intentaría conseguir el autógrafo de alguien lo suficientemente famoso para luego venderla y tener algo de dinero. Pero en ese momento, caminando hacia ella, comencé a tocar Here Comes the Sun de The Beatles. Poco a poco, paso a paso hacia ella, cuando de pronto aquel bello ser posó sus ojos en mí. Al escucharme cantar, poco tardó en acompañarme. Terminamos la canción y seguimos con Hey Jude. Para cuando me di cuenta, éramos el epicentro de un montón de gente que cantaba a nuestro lado. El amor y la buena onda estaban en el aire. Ella se acercó y se presentó como Butterfly. Yo solo le dije que me llamaba Carl. Estaba nervioso, estaba congelado, cuando una de sus amigas apareció y nos apuntó con su cámara y tomó esa foto. Recuerdo que le entregué la guitarra como un recuerdo de aquel momento, y ella me tomó la mano y me llevó a su Volkswagen Westfalia e hicimos el amor. ¿Podemos saltar la parte que sigue? Carl soltó una risa y siguió contando. Luego de eso intercambiamos números telefónicos y direcciones postales. Ella volvería a California y yo a Oregon a enfrentar a mi padre. Al llegar, como era de esperarse, me dio una tunda monumental. Recuerdo que para el último golpe caí al suelo y al levantar mi vista al otro lado de la ventana vi una mariposa. El dolor se iba eventualmente, pero mi recuerdo de Butterfly sería eterno. La mirada de Carl se clavó en la mesa y de pronto el brillo desapareció. Luego la guerra. Fui reclutado y mi afición a las radios, además de mi conocimiento técnico de cómo funcionaban, me valió para ser seleccionado como técnico en comunicaciones. Estuve en el frente casi 3 meses, al lado del capitán Orson McCoy. La muerte, lo que teníamos que hacer para seguir vivos. Eso casi se lleva el recuerdo de Butterfly, pero seguía adelante, hasta que Carl estaba afectado. Su voz, sus manos, todo temblaba. Tras recibir mal unas coordenadas,
Terminamos internándonos más allá de 2 kilómetros tras las líneas enemigas. Una emboscada. Las balas llovían. Una de ellas encontró su final en mi fémur. Caí a tierra y ahí vi a mis compañeros morir. Mi mejor amigo, Tito Sánchez, Tim Bartrop, Elijah Thomasin, Robert Park, Colm Denise, todos, uno a uno asesinados, hasta que solo quedamos el capitán McCoy y yo. Pensé que moriríamos, pero nos tomaron como prisioneros. Nos obligaban a hacer cosas que no queríamos. Tomaron al capitán y lo obligaron a delatar ubicaciones de bases y guarniciones. Y a mí me hicieron interceptar comunicaciones y traducir mensajes. Cada que trataba de sabotear los mensajes o dar información mal, era una golpiza y un par de días sin comida. Mi pierna se ponía mal, pero solo la atendían lo suficiente para seguir haciendo mi trabajo. 7 meses duró ese infierno, hasta que un día, eran las 9 o tal vez las 10 de la mañana, una explosión hizo volar las barracas del enemigo, seguido de una ráfaga de fuego. Se trataba del ejército norteamericano. De alguna manera dieron con nuestra posición y se desplegó todo un pelotón para la búsqueda y rescate. Desde mi pequeña celda podía ver la tierra y la sangre volar por todos lados. En un momento, varios minutos de tiroteo pararon. La reja de mi confinamiento se abrió y sentí como me arrastraban fuera de ella. Al ver las barras y las estrellas en el uniforme de aquel joven, me desmayé. Desperté una semana después en el hospital de Bayou, Alberta, para veteranos y heridos de guerra. Mi pierna dolía. Además, apenas si tenía energía para abrir los ojos. Pasados los días pude recuperar algo de fuerza como para levantarme de mi mesa. Ahí, a un lado de mí, en un pequeño mueble había un jarrón con flores frescas, un vaso de agua y un montón de sobres unidos con una banda elástica. Era la correspondencia que recibí durante mi confinamiento. Muchas cartas eran de mis amigos. Sweeney y Tandy habían terminado. Un par más me deseaban suerte y algunos otros me decían que pronto me verían, ya que también habían sido reclutados. Algunas otras eran de mi madre. Me pedía que me cuidara y que recordara cepillar mis dientes. Mi padre había enviado solo una carta. Decía que estaba orgulloso de mí y del hombre en quien me había convertido, y que moría de ganas de que volviera a casa para así compartir una cerveza bien fría con quien orgullosamente llamaría su hijo. No pude evitar derramar algunas lágrimas. Era algo que no esperaba y menos de mi padre, pero nada comparado con la última carta. Un sobre con mariposas pintadas, proveniente de California. Era Butterfly. Dentro de aquel sobre no había más que esa foto, y en la esquina escrito ponía: ve y salva al mundo. Cuando vuelvas te esperaremos tu familia, yo y nuestra pequeña Rain, tu hija. Caí sobre mi trasero. Butterfly había vuelto a mi vida y con ella el futuro de nuestro amor. Cuando al fin pude levantarme, asistí a una ceremonia donde me dieron la medalla de honor del Congreso y mi alta del ejército por incapacidad, acompañado por una pensión de por vida por heridas de guerra. Y apenas fui libre de marcharme, compré un boleto de autobús. Volví a casa. Al llegar, en la puerta estaba mi padre y mi madre. Corrieron y me abrazaron como no lo hacían desde que era niño. Mi madre lloraba, pero eran lágrimas de dolor, no de felicidad. Me contó cómo Butterfly
la había contactado cuando se enteró del embarazo, ya que sus padres la habían echado de casa. Mi madre la acogió durante ese tiempo, pero cuando recibieron la notificación de que había sido perdido en acción, Butterfly se unió a una serie de protestas en el Capitolio, donde, en una de ellas, un asistente abrió fuego contra un monumento a Washington. Los soldados apostados ahí, ante tal acto, abrieron fuego. 2 balas alcanzaron a Butterfly, una en el vientre y la otra en el pecho. Habían muerto. Me tomó un par de semanas retomar mi vida. Me despedí de mi padre y mi madre y partí con rumbo aquí. Mi amigo Tito decía que con un par de dólares se podía vivir bien aquí en México, así que terminé aquí. Carl bajó la mirada. El ambiente se sentía tenso. Lo siento mucho, Carl. No tenía idea, dije al tomar su hombro. Yo había soltado un par de lágrimas que limpió rápidamente. No te disculpes, muchacho. Me hiciste recordar el momento más feliz de mi vida. Eso significa mucho, ¿sabes? Continuó diciendo. Además, ahora estamos aquí. Tenemos la oportunidad. Estamos vivos. Debemos aprovechar eso. La mesa quedó en silencio de nuevo. ¿Saben? Yo también tengo una historia. La voz de Jojo fue apenas audible. Pensé que se trataba de una de sus bromas. Su humor se caracterizaba en hacer eso, cortar los momentos tensos con alguna ocurrencia. Pero al ver su rostro, pude ver que había una pesadumbre que hasta ahora no había visto en ella. Si quieres contarnos está bien, te escucharemos, dije al momento de que Carl asentía desde su lugar en la mesa. Bien, pues soy un genio. Carl y yo nos miramos confundidos. ¿Un genio? Como... Sí, como Einstein, Hawking y esos tipos. Mi IQ es como de 285 o algo así. De cierta forma no era tan descabellado. Yo presentaba muchas habilidades y cualidades que explicaban su capacidad mental y capacidad analítica. Mi vida era normal, hasta que a mis 8 años, tras una serie de pruebas, determinaron mi coeficiente intelectual. Y desde ahí, mi papá y mamá hicieron todo lo que pudieron para que lograra aprovechar todas las oportunidades que tenía. Mi padre era un obrero normal, sin nada que lo hiciera sobresalir ni nada especial, aunque para mí siempre fue mi héroe. Incluso después de saber de mi mente, él me seguía tratando como su pequeña princesa. Mi madre era una mujer muy bella, pero muy fría a la hora de pensar en lo mejor para la familia. Ella se encargaba de registrarme y enrolarme en cuantos cursos, competiciones, olimpiadas y decatlones pudiera. Con el dinero que ganaba mi padre, viajábamos a lo largo del país, ganando cada vez más reconocimiento, hasta que un día un catedrático de la Universidad de Yale contactó a mi madre. Él quería ser mi tutor para emprender mi carrera por Estados Unidos. Aseguraba que ganar reconocimiento a nivel mundial haría que ganara patrocinios y becas estudiantiles, con las cuales dejaría de preocuparme por el futuro. Mi madre vio en él la oportunidad de poder cambiar nuestra vida. Claro que el costo por las tutorías era elevado, por lo que mi padre tomaba turnos dobles y cuanto trabajo podía para poder solventar ese costo. Al cabo casi de 7 años, ya cuando estaba por cumplir 15, mi madre y Thomas, mi tutor, nos dirigimos a Washington, D.C. para lo que sería una de las competiciones más grandes del país, la Olimpiada Tesla, organizada por el MIT. El ganador obtendría una beca del 100%, además de fondos para realizar la investigación y proyecto que escogiéramos. Claro que fue difícil, pero estaba lista. En mi mente solo podía pensar en que después de esto
podríamos estar juntos otra vez. Mi papá podría dejar de trabajar tanto y seríamos una familia normal de nuevo. No me costó prácticamente nada. Luego de la ronda de preguntas, cálculo, historia y lenguajes, logré obtener el primer lugar. Corrí a abrazar a mi madre y a Thomas. Luego solo quería llamar a mi papá para contarle todo. Pero la cabeza de Jojo se fue hacia el piso. Unos segundos después, y con una voz entrecortada, continuó: Mi madre no me permitió hacerlo. Me dijo que antes tenía que contarme algo. Al estar de camino al hotel, ella me contó que hacía unos días mi padre le había llamado para decirle que se marchaba, que estaba cansado de tanto trabajar y que ahora quería vivir para él, que nos deseaba suerte, pero que ya no estaría en casa al volver. Aquello me destrozó el corazón. Recuerdo que lloré todo ese día y toda la noche. Al cabo de 2 días, cuando terminó nuestra estadía en el hotel, mi madre me contó que Thomas se había enterado de la situación y que no dejaría que su mejor alumna pasara por eso. Nos invitó a Seattle, a su residencia, donde vivimos solas un par de meses. Luego, para sorpresa de nadie, Thomas le propuso matrimonio a mi madre. Yo estaba desconsolada. Todo estaba pasando tan rápido. No entendía por qué mi papá haría eso. Me dolía que estando tan cerca de lograr mi objetivo, él decidiera irse. Pasaron los años. Me gradué del MIT y obtuve mis grados. Doctorado en lenguajes de programación con especialidad en desarrollo, además de 2 maestrías en desarrollo de algoritmos de seguridad y lógica de programación. Trabajé un tiempo activamente en el desarrollo de software de seguridad a nivel militar para el gobierno, y en el que sería los primeros pasos para nutrir inteligencias artificiales con códigos de programación básicos. Carl me miraba impresionado sin entender nada, y yo lo miraba impresionado por entender todo lo que decía Jojo. Cuando cumplí 20, Thomas me pidió que le ayudara a organizar unas cuentas, ya que quería comprar una casa en España, pero necesitaba todo en orden para enviarlo al banco. Fue ahí cuando descubrí la verdad. Me di cuenta que todo el dinero que mi padre pagaba por las tutorías, él lo guardaba en una cuenta junto con los premios y patrocinios que yo recibía. Y todos ellos fueron usados para pagar la residencia donde nos mandó a vivir en Seattle. Viendo esto, investigué en sus correos y descubrí que él y mi madre habían empezado una relación pocos meses después de que comenzara mi tutela. Todo era un plan para que ellos estuvieran juntos, usándome a mí para pagar por su nueva vida. Un ataque de ira me inundó, pero no fue hasta que encontré correos donde mi padre le pedía que le permitieran verme. Eran correos de hace unas semanas. Mi padre seguía buscándome y mi madre lo negaba. Él nunca me había abandonado. Él seguía amándome. Entonces sabía qué debía hacer. Escapé de casa, quedándome en hoteles de paso y moteles de carretera, nunca más de un par de días. Teniendo el control de las cuentas de Thomas, tomé todos los fondos y los hice pasar por 37 cuentas subsidiadas por benefactores privados, y por medio de depósitos simultáneos los envié a diferentes cuentas en Suiza y las Islas Caimán y diferentes paraísos fiscales. Y luego, casi después de 13 meses, terminé concentrando todo en un donativo a una organización sin fines de lucro que buscaba ayudar a los hijos de mineros huérfanos. Cuenta que al final era mía. Con lo poco que había quedado en mi cuenta, compré un boleto de avión con dirección a la ciudad Montenegro, aquí en México, a donde muchos años antes llamaba hogar.
Como último, borré mi huella digital en redes y envié un correo a la Secretaría del Registro de Control de Población de la ciudad de Seattle, cancelando mis afiliaciones, tanto profesionales como familiares. Esto mientras me dirigía al aeropuerto. Luego, apenas aterricé aquí en México, me teñí el cabello de negro y estaba lista para comenzar una nueva vida al lado de mi padre, quien merecía más que nadie una vida feliz y sin preocupaciones. Pero una lágrima corrió y tras de ella otra. El rostro de Jojo estaba totalmente sumido hacia el piso. Todo mi plan, todo mi gran y brillante plan, no contemplaba lo más importante: mi padre. Al llegar a la que fue mi casa, me encontré con que estaba quemada y en ruinas. Al ir al archivo local e investigar sobre incendios en mi vecindario, me enteré que hacía un año, un hombre indigente que vivía ahí le prendió fuego a la casa para luego morir dentro. Ese indigente era mi padre. Algunos testimonios redactados de vecinos relataban cómo Eliezer Jolie, un respetado vecino, antaño había perdido el rumbo de su vida tras la partida de su esposa y su hija. Otro más decía: Eli era muy amable, pero la partida de Diana y de la pequeña Joanna lo cambiaron horriblemente. Lentamente fue en decadencia, renunció a su trabajo y hace algunos días se entregó a la bebida. Luego hoy a medianoche sucede esto. Una pena. Mi padre se dio por vencido, casi al mismo tiempo que yo comenzaba a luchar por él. Si tan solo lo hubiera contactado, si tan solo le hubiera dado una señal de vida, sé que me habría esperado, seguiría aquí y habríamos atravesado este infierno juntos. No pudo contenerse más y rompió en llanto. Traté de animarla con unas palabras. Lo siento tanto, Jojo, pero sabes, hiciste lo que creíste mejor. Nada de eso fue tu culpa. Tú solo... No hagas eso, Eric. No trates de psicoanalizarme. No necesito eso ahora. Me interrumpió. Está bien, lo entiendo. Entonces, ¿cuánto tiempo llevabas aquí por tu cuenta? Jojo tomó el cuello de la camisa que llevaba y se secó las lágrimas. Desde que volví ya hace 2 años, mismos que he invertido en ir por el país tratando de ayudar a la gente que me topo en mi camino. Ya veo, has logrado sacar lo mejor de la situación. Eso es admirable, dije reconociendo tal acto de valentía. Carl tomó un profundo suspiro. Se levantó pesadamente de la mesa y fue directamente a abrazar a Jojo. Sé que no soy un tipo muy listo ni nada, pero sé lo que es perder a alguien. Sé lo que es no estar ahí en el momento que más te necesitan. Por eso estoy agradecido de que estés aquí en este momento. Jojo abrazó a Carl de regreso y lo apretaba fuertemente. Tal vez veía en él al padre que necesitaba, y Carl veía en ella a la hija que nunca pudo sostener en brazos. Y sabes, tal vez seamos un par de desconocidos para ti, pero estamos aquí. Estamos juntos. Siéntete tranquila, porque mientras sea así, tendrás a este viejo cuidando de ti y a este sujeto de mediana edad que también cuidará de ti. Esa última frase hizo reír a Jojo. Por un momento, todos los problemas parecían haber desaparecido. Habíamos llegado a un instante de verdadera paz. Pero un instante es eso. Es solo un instante. Un sonido seguido de un leve movimiento que cimbró la casa, haciendo caer polvo del techo. Era una explosión. ¡Mierda! ¡Ya comenzó!,
gritó Carl, quien rápidamente escondió a Jojo bajo la mesa. Yo hice lo mismo. Carl, contrario, corrió escaleras arriba para tratar de cerrar la puerta que conducía al sótano, como si esto sirviera de algo ante tal suceso. Unos segundos pasaron y no se escuchó nada más. No se sintió más movimiento, ni vimos fuego, ni nada como esperábamos que fuera la tal esterilización. De pronto, Carl nos gritó para que subiéramos a la planta alta de la casa. Subimos rápidamente. Se veía un resplandor inusual en el cielo, una luz naranja que bailando iluminaba en un vaivén toda la calle. Debió explotar el depósito de gas de la ciudad, o tal vez una pipa de combustible, aseveró Carl. Al parecer es rumbo a la ciudad, agregó Jojo. ¿No escuchan eso?, dije al percatarme de un extraño ruido parecido a jadeos y gritos, característicos de los muertos. Nos colocamos en la ventana que veía al frente de la casa y lo que vimos nos heló la sangre. Un ejército de esas cosas, eran cientos o tal vez miles, atraídos por el ruido y la luz, corrían y se agolpaban en las cercas y autos de la calle. El desfile duró por lo menos 5 minutos, donde miles de esas criaturas nos hicieron saber que si bien no éramos los únicos sobrevivientes, seguro sí éramos de los pocos que quedaban con vida. Carl se rascaba la cabeza al ver que la cerca del frente estaba por ceder. Ya se habían roto un par de segmentos y apenas estaba en pie por unas varillas de metal que él había improvisado para repararla. Jojo mordiéndose las uñas mientras se veía que en su mente pasaban cientos de ideas para intentar salir de ahí. Y yo solo podía pensar en que aún teníamos que salir por el vehículo. Nuestro plan parecía haberse complicado de un momento a otro de una manera drástica. Ahora sabíamos que miles de esas cosas estaban en la calle. ¿Aún era posible el escape de ahí antes de que ocurriera la esterilización? Una cosa era segura: quedarse en aquella casa más tiempo ya no era una opción. Ahora era tiempo de largarnos, y el tiempo estaba en contra. Pues bien, hasta aquí el capítulo número 5 de esta historia, El Día Final. Recuerda que si quieres que te salude en el siguiente video, solo tienes que dejar tu comentario aquí abajo. Igualmente, si tienes alguna pregunta o comentario que te gustaría saber, escríbelo aquí. Me encantará leerlo y responderlo en el próximo video. Recuerda darle like, suscribirte si no lo has hecho aún y compartir el video con las personas a las que les gusta esta clase de historia. Yo soy Lewis Black y nos estaremos viendo la próxima semana para un capítulo nuevo. Nos vemos. Paz.